Bueno, Vale. pues si os parece comenzamos. Antes de dar paso a la doctora Cintia González, comentaros que bueno, esta es la conferencia Telemedicina y Diabetes, un antes y un después del COVID-19, que como digo realizará la doctora Cintia González, ella es endocrinóloga. 4 cositas antes de darle paso. Insistimos, estamos grabando el webinar y los colgaremos posteriormente. Tenéis todos los asistentes el micro y la cámara apagados, así que las preguntas las podéis hacer a través del chat y se las transmitiremos a Cintia al final de la ponencia, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues seguimos con este Diabetes Influencers. Te dejo que inicies ya, Cintia. Muy bien. Pues buenos días a todos. Una forma rara de vernos, no vernos. La verdad es que esto del COVID y de todo virtual va a acabar, no sé cómo vamos a acabar, porque ya se empieza a echar de menos el poder estar todos juntos, el compartir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando me ofrecieron participar, evidentemente encantadísima, y me pareció que era interesante hablar de algo que nos ha afectado a todos, profesionales y personas con diabetes o personas con cualquier tipo de enfermedad crónica, ¿no? Es cómo ha ido cambiando, cómo nos hemos visto obligados a cambiar el modelo de asistencia por la pandemia COVID, ¿no? Vale, aquí tengo ya la presentación. Y bueno, pues de eso quiero hablaros un poquito, ¿no? De lo que ha sido la telemedicina antes y después de que haya irrumpido esta pandemia en nuestras vidas. Lo primero es definir qué es la telemedicina, ¿no? Parece que cuando hablamos de telemedicina siempre pensamos en plataformas o en cosas muy complejas y realmente la definición de telemedicina como tal es cualquier actividad médica que implica el uso de un elemento remoto en el campo de las comunicaciones. Es decir, que la llamada telefónica famosa ya es un acto de telemedicina porque estamos utilizando un elemento de las telecomunicaciones y nos estamos comunicando de manera remota con la otra parte, ¿no? Pero bueno, realmente parece que cuando hablamos de telemedicina en sanidad intentamos referirnos a cosas más estructuradas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué hacíamos y qué hacemos, ¿no? Bueno, realmente esto es algo que creo que hemos hecho siempre, llamar por teléfono para comentar un resultado, para hacer algún control de cualquier tipo y bueno, es verdad que poco a poco, gracias a todos los softwares que incorporan los glucómetros, los sistemas de monitorización, pues hemos ido utilizando diferentes plataformas que nos han permitido de alguna manera el comunicarnos de otra manera, ¿no? De una manera, pues bueno, al menos pudiendo ver algo más que lo que simplemente la persona nos podía contar. Aún así, hemos hecho una telemedicina no estructurada. Sí que es verdad que en el hospital donde yo trabajo, en Sant Pau, hace tiempo que sí que la telemedicina está integrada en la agenda, pero lo que llamamos la telemedicina asincrónica, es decir, precisamente esta comunicación, la persona con diabetes o el familiar ha descargado los datos o los datos están en la nube de un sistema de monitorización o de monitorización de glicemia capilar y nosotros los vemos entre el día que la persona descarga y hasta 72 horas después y damos una respuesta por diferentes medios. Esta es la telemedicina que nosotros teníamos hasta ahora. El problema es que ha llegado lo que todos sabemos, ha llegado, no sé por qué se empeñan en feminizarlo, parece que siempre todo lo malo lo tenemos que poner en femenino, la COVID, yo sigo diciendo el COVID, ha llegado y yo creo que ha hecho patente una cosa y es que una enfermedad o una situación, una condición en la que la persona o el cuidador familiar ya se tiene que autogestionar de una manera muy importante, de manera que esto creo que lo sabéis mejor que yo, que el 98, podríamos decir el 99 o casi el 100 de los cuidados habituales de una persona con diabetes lo realiza la propia persona o el cuidador o el familiar. Evidentemente ahora esto se ha hecho todavía muchísimo más patente porque ese contacto periódico con el profesional sanitario, ya sea de primaria o de especializada, se ha visto interrumpido por la pandemia. Y esto nos ha hecho a todos reflexionar sobre que igual no teníamos el mejor sistema del mundo como pensábamos, hemos sido conscientes de muchas de las deficiencias y hemos sido conscientes de que necesitamos cambios, que necesitamos
nuevas formas de atender a las personas con enfermedades crónicas y sobre todo que mejoren la autogestión. Cuando estamos hablando de personas que los autocuidados suponen el 98% de la gestión de la enfermedad, evidentemente tenemos que intentar mejorar la autogestión y llegar a más pacientes, porque la pandemia ha provocado el no poder llegar a tantos pacientes. De manera que hemos sido conscientes, si ya lo éramos quizás, de que había que hacer cambios en el modelo de sistema que tenemos, todavía hemos sido más de que necesitamos herramientas que ofrezcan una atención continuada y que mejoren la autogestión, de manera que al final acabemos mejorando los resultados en salud, entendidos no solo como control glicémico, sino como prevención de complicaciones, como calidad de vida, como muchas otras cosas. Y en este sentido, yo sí que creo que la telemedicina, entendida como algo más que llamar a una persona por teléfono, sí que nos puede permitir una medicina mucho más participativa, mucho más colaborativa y mucho más poblacional. Sin embargo, si nos fijamos en qué estamos haciendo ahora, continuamos utilizando las llamadas, las plataformas y hemos incorporado en los últimos tiempos nuevas aplicaciones móviles, hemos incorporado las redes sociales, incluso hemos incorporado las videollamadas, pero sí que es cierto, y yo creo que es una gran carencia que tenemos, que seguimos haciendo una telemedicina muy poco estructurada y la mayoría sois conscientes de que mucha de esta atención no presencial desde el mes de marzo ha sido exclusivamente la llamada telefónica con poca estructura de esta consulta. Y claro, esto nos hace plantearnos como profesionales y como sistema qué es lo que necesitamos, es decir, qué hemos de hacer para que esto funcione. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar es en las barreras que nos hemos encontrado, porque nos hemos encontrado, vosotros os habéis encontrado con muchas y nosotros también. Desde cosas dependientes del sistema o de nosotros mismos, como no disponer de tecnologías robustas que puedan soportar tanta carga de asistencia no presencial, de asistencia virtual. Como os decía, nosotros en el caso de San Pau ya teníamos la telemedicina asincrónica estructurada, pero no así la sincrónica. Nos hemos encontrado de golpe con que teníamos que atender en tiempo real y no lo teníamos estructurado. Las plataformas no están integradas con la historia y a su vez no están integrados con vuestros datos de salud, en este caso con la Meva Salud. Los procesos no están estandarizados, es decir, llamo, pero igual antes no he mirado las cosas o no le he dicho a la persona qué es lo que necesito para que esa consulta funcione y, evidentemente, una grandísima parte de los profesionales no están familiarizados con el uso de la telemedicina. ¿Y qué nos hemos encontrado por el otro lado, es decir, por el vuestro? Pues muchas veces algo tan tonto, que parece tan tonto como que los datos de contacto no eran correctos y que íbamos a hacer una llamada telefónica y no podíamos contactar nunca porque los teléfonos no estaban actualizados, había algún número erróneo, había habido un cambio de domicilio de teléfono y no se había hecho ese cambio en la historia. Una percepción que yo tengo y que después en la discusión lo podemos discutir, valga la redundancia, que tengo yo y que tienen más compañeros, es que desde la parte vuestra igual a la visita telefónica no se le da la misma importancia. Es bueno, total, me va a llamar por teléfono pues si estoy bien y si no estoy tan bien. Y claro, al final esa visita no presencial, esa visita virtual, ya sea a través de un mail, de una plataforma, de una videollamada o de una llamada telefónica, es la misma que la presencial, tiene la misma importancia, ¿no? Y nos hemos encontrado con eso, con que no se le da importancia, incluso con que se rechaza. Igual que no estamos familiarizados nosotros con la asistencia, muchos de nosotros con la asistencia no virtual, también nos hemos encontrado que personas con diabetes, familiares, cuidadores no lo están y muchas veces el problema de llamar y de no tener, de que la persona que nos tiene que comunicar cómo está no dispone de datos estructurados, nos ha hecho controles, los tiene apuntados de cualquier manera, no están registrados, no están volcados en una plataforma y eso, en el caso de la diabetes, hace más difícil el poder hacer una valoración y el poder ofrecer algún tipo de solución. ¿Cómo podemos mejorar? En estos tiempos se han publicado muchísimos papers sobre telemedicina y sobre los trucos para poder mejorar la asistencia no presencial y yo la resumiría en esto que veis aquí. Tecnología robusta, lo necesitamos y nuestros sistemas no pueden soportar la asistencia no virtual, vamos mal, y además que incorporemos tecnología de uso habitual para todos, para vosotros y para nosotros.
que la telemedicina esté estructurada, no solo la asincrónica, que era la que en nuestro caso, y me consta que en muchos otros hospitales ya estaba integrada en agenda y estructurada, sino que la sincrónica, que va a ser muy frecuente a partir de ahora, esté estructurada. Que estandaricemos los procesos, y con eso me refiero a que os tenemos que informar de qué necesitamos nosotros de vosotros para esa visita, y vosotros también a nosotros de qué necesitáis de nosotros para esa visita, y tenerlo todo estructurado y programado. Necesitamos tiempo para atenderos bien y personal suficiente para atenderos bien. Necesitamos, y yo creo que es fundamental, que todo pueda estar integrado en la historia, que no, las plataformas van por un lado, la historia clínica por otro, y vuestros datos, la Meva Salud, va por otro, y todo eso se debería de integrar. Algo muy importante es la selección adecuada de las personas a quien podemos hacer telemedicina. Igual hay un momento dado, porque las cosas se están poniendo mal otra vez, muy mal, como sabéis, que es obligado a hacer asistencia no presencial, pero si podemos elegir, tenemos que elegir bien a qué persona se la podemos hacer. Y para eso creo que es igual de importante tener claro a quién no. Claro, personas que la rechacen, creo que lo tenemos que tener claro. Si la persona, por la razón que sea, rechaza la visita virtual, hemos de respetar eso, siempre que sea posible, insisto. Si las cosas se ponen como parece que se están poniendo, igual temporalmente eso no se puede respetar, pero siempre que sea posible hay que respetar que si la persona necesita la visita presencial, habrá que intentarlo. Evidentemente, si hay limitaciones sensoriales, no podemos pretender, si hay dificultad de visión o de audición, hacer una visita telefónica o una videollamada. Si la complejidad requiere de otro tipo de exploraciones para su evaluación, tendremos que sí o sí hacer una visita presencial, así como personas que tengan un importante deterioro del estado general o limitaciones físicas o psíquicas que dificulten la teleconsulta. Y también cuando evidentemente hay que acudir al hospital porque se necesitan determinadas pruebas, procedimientos o tratamientos que requieren de ser administrados en la consulta o en un hospital de día. Otra de las cosas que nosotros como profesionales creemos que necesitamos mejorar es que la telemedicina sea una herramienta para daros un feedback continuado y a partir de ahí ayudaros a empoderaros como personas con diabetes o como cuidadores de personas con diabetes. Que hemos de incorporar nuevos canales de comunicación, YouTube, Facebook, Twitter. Yo creo que sí o sí han de estar incorporados cuando estamos hablando de esta asistencia no presencial. Y también creo que es importantísimo que utilicemos herramientas de comunicación y material que facilite la autogestión. Utilicemos aplicaciones móviles, infografías, vídeos, aquello que mejore vuestra información y vuestra formación y que, otra vez volvemos, os mejore, os ayude a empoderaros y a mejorar la autogestión de la diabetes. Y para mí una de las partes más interesantes de esta charla es lo que vosotros tenéis que decir, que claro, cuando la idea era que nos viéramos y estuviéramos juntos, yo me iba a callar aquí y a partir de aquí os iba a lanzar qué pensáis vosotros de esto y qué podemos hacer para mejorar. Como por desgracia el COVID no ha permitido que estemos juntos y lo tenemos que hacer así, lo que sí que le pedí a la asociación es que os hiciera llegar una serie de preguntas porque me interesa muchísimo vuestras respuestas, porque sé que tenemos que mejorar y si no contamos con vosotros para mejorar, poco vamos a mejorar. Es decir, una cosa es la tecnología en sí y otra cosa es qué necesitáis vosotros que nosotros os demos en esa visita no presencial para realmente que sea una visita óptima para todos, pero sobre todo para vosotros. Y lancé sobre todo 4 preguntas. Primero, quería saber si realmente habéis notado un cambio con el tema de la irrupción de la pandemia. Aunque hay gente que, como veis, ha dicho que no, que prácticamente todo sigue igual, que no ha notado demasiado cambio, en general la mayoría de las respuestas son sí, muchas eran sí sin ningún tipo de explicación y algunas otras sí que nos decían cosas que la verdad te hacen reflexionar mucho, a mí por lo menos me hacen reflexionar mucho que nos digáis que el servicio es peor, que la enfermería ha empeorado, que, bueno, que ha habido una sustitución y que todo lo que pueda ser telemático y que incluso encontráis menos disponibilidad. Para mí esto me hace reflexionar mucho de, ostras, no lo estamos haciendo bien, o sea, se sienten peor atendidos, nos encuentran menos disponibles, algo tenemos que hacer. Es decir, que habéis notado un cambio y por desgracia muchos lo habéis notado a peor. Para mí, una de las preguntas fundamentales que quería que respondierais es ¿qué le pedís vosotros a la consulta para que sea provechosa?
Una de las cosas que yo hablaba, que era la estandarización de procesos, es decir, el disponer, el qué necesitamos para la visita, pues por aquí decís, ¿no? Que el doctor disponga de mis datos y que me dé herramientas que me orienten igual que cuando nos vemos de manera presencial. Es decir, que en lo posible la visita no cambie, que aunque no estemos el uno enfrente de otro físicamente, sí que lo estamos a través de un teléfono o de una videollamada y que la visita sea lo más parecida posible. Que haya tiempo, es decir, que la consulta no sean 2 minutos de te llamo por teléfono, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, no, que se le dedique tiempo igual que se le dedica a la visita presencial. Que en lo posible se intente compartir cámaras, es decir, que haya videollamada, que haya buena conectividad y puntualidad, ¿no? Que la atención sea directa. Claro, por aquí nos pedís que no sea los que entiendo que los que sois papás, claro, de niños con diabetes, que no sea en horario escolar para que mi hijo pueda estar presente. Claro, esto sí que aquí tenemos un grandísimo problema. Para que no sea horario escolar, nosotros tendríamos que hacer estas visitas fuera del horario laboral, es decir, tendríamos que trabajar de 8 a 5 y además después trabajar de 5 a 9 de la noche para poder atenderos fuera de este horario. Claro, al final aquí hay que intentar llegar a algún tipo de acuerdo que igual que el niño venía a la visita presencial, pues que el niño esté disponible para la videollamada con el padre si es que queremos que el niño o la niña esté, que creo que sí que es fundamental. Esto probablemente es una de las cosas más difíciles de gestionar, ¿no? Más cosas que nos decís, lo mismo, que se hayan consultado los datos, que haya habido tiempo para analizar los datos, que haya contacto, que lo del compartir datos, gráficos y pantallazos es algo que se ha repetido muchísimo. Tiempo, que haya tiempo suficiente y que se utilice la telemedicina para la educación y la formación para el autocuidado, es decir, algo que yo ya os comentaba que nosotros también consideramos que hay que mejorar. Vale, os preguntaba también si creíais que a través de la telemedicina se podría empoderar y que si era que sí, a través de qué herramientas. La mayoría habéis dicho que sí y habéis respondido que las herramientas serían las plataformas de los sensores de los sistemas de monitorización continua, el utilizar la videollamada y no solo las llamadas, el utilizar las plataformas, pero que las plataformas se compartan de manera que las podamos comentar de manera conjunta y decidir las acciones de manera conjunta, como hacíamos con las visitas presenciales. Que utilicemos PowerPoints, infografías, links a vídeos, es decir, que intentemos hacer teleformación en diabetes y también la utilización de apps y de webs. O sea, yo creo que son respuestas muy interesantes que sí o sí las hemos de tener en cuenta. Cintia, si me permites, por el chat Sí. comentaban que el hecho de poner la cámara, que el profesional ponga la cámara, puede ser muy importante, sobre todo para el niño, para que esté más Sí. atento y más receptivo a lo que se le pueda decir. Sí, sí que, o sea, yo sí que es una de las cosas bueno, que ahora cuando hablo de carencias y mejoras lo iba a comentar porque sí que lo he recibido de hecho como respuesta, que decían que el hecho de hacer videollamada mejora la comunicación que si solo hacemos llamada. En el caso del niño, porque el niño le haces partícipe, y en el caso del adulto, porque hay una cosa muy importante que es el lenguaje corporal, no solo el verbal, y eso por teléfono nos lo perdemos. O sea que estoy completamente de acuerdo en que, y creo que los profesionales somos como muy reticentes a usar la videollamada, nos sentimos algo incómodos con ese sistema y creo que sí que es fundamental el utilizarla. ¿Continuamos o tienes alguna otra? Vale, perfecto. Siguiendo con la respuesta sobre si podemos empoderar a través de la telemedicina y cómo, volvéis a repetir información, formación, incluso realizar jornadas o sesiones virtuales de aprendizaje, la educación diabetológica vía virtual, dando explicaciones claras y sobre todo, y una cosa que yo decía también, el feedback continuado, que el contacto sea más frecuente, que si vamos a sustituir en muchos de los casos la visita presencial, las visitas no presenciales o virtuales sean incluso más frecuentes. Al final pregunté qué carencias veis y qué mejoras haríais. Y aquí es donde, Sandra, venía el tema de que como carencia decían el bajo uso de las videollamadas. Y lo veían como una carencia por lo que ya he dicho, porque es muy importante, como también está reflejado aquí, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal no solo del profesional, sino de la persona con la que estás hablando o el poder favorecer la atención del niño. Entonces yo sí que creo que realmente el utilizar poco la videollamada sí que es una carencia, estoy de acuerdo.
el no utilizar canales digitales para promover la formación continua, el no utilizar recursos gráficos y consideráis que el tiempo que dedicamos a la visita no virtual es insuficiente respecto al que utilizábamos en la visita presencial. Por el Nos chat, decís, Cintia, un segundo. Por el ¿sí? chat nos dicen que consideran que los médicos o el personal sanitario debería estar actualizado y reciclado. Imagino que es Sí. en todo el tema de utilizar estas nuevas tecnologías, que igual no todos los sanitarios estáis al mismo nivel. Sí, yo es una de las cosas que comentaba, que es una de las barreras que nos hemos encontrado, que es que hay muchos profesionales, muchísimos, no familiarizados con la asistencia no presencial y con determinadas tecnologías, sobre todo con todo lo que es lo digital, ¿no? Porque aquí, en el fondo, más que nuevas tecnologías, estamos hablando de redes sociales, de canales de YouTube, de utilizar herramientas digitales para favorecer la comunicación. Y sí que es cierto que muchos profesionales no lo están. También es cierto que, claro, cuando hablamos de profesionales, estamos hablando desde las personas de 20 y tantos años que se incorporan a la residencia al que está a punto de jubilarse, que ya supera los 65, que está rozando los 70, que probablemente ni siquiera en su día a día utiliza estas herramientas. Y eso sí que es verdad que es un problema. Claro, si realmente esto, por lo que se ve, porque creo que lo tenemos todos claro, que esto va a durar tiempo, la pandemia va a durar tiempo, la modificación del modelo asistencial sí o sí se va a tener que producir, tenemos la obligación, los que más o menos ya estamos familiarizados, continuar y mejorar nuestra formación, y los que no lo están tendrán que formarse un mínimo, pero claro, el propio sistema o el propio hospital debería de proporcionar, ¿no?, algún tipo de formación para esos profesionales que no están familiarizados con la tecnología y con el uso de herramientas digitales. Pero sí que es verdad que hay una deficiencia. Claro, hay mucha gente que no lo está y esto nos ha pillado de golpe, ¿no? Entonces, claro, dentro de las carencias, que estoy completamente de acuerdo, os pedía también que me propusierais mejoras, ¿no? Entonces, básicamente las mejoras ya son lo que habéis ido diciendo para que la telemedicina sea más provechosa, qué es lo que incorporaríais, ¿no? Entonces, desde que el soporte informático sea adecuado, aquí os doy las gracias porque habéis dicho que aumenten los profesionales, ojalá os escuchen y aumentarán los recursos humanos porque realmente lo necesitamos, porque además otra vez la mitad de nosotros estamos atendiendo a personas COVID, por lo tanto, si no nos aumentan los recursos de nuestros propios servicios, pues no va a ser posible hacer la atención como nos gustaría. Que creemos o utilicemos canales que ya existen para la comunicación y la teleformación, que respetemos la hora y el tiempo de consulta, y creo que eso tenéis toda la razón y tenéis toda la razón, creo que en el 99,9% de las cosas que habéis dicho. Que compartamos material formativo y educativo y que tendamos a hacer una escucha activa, ¿no? No solo lo que se dice, lo que hay, lo que no se dice, el lenguaje corporal, que por eso es tan importante el tema de la videollamada. Y la verdad es que lo que si os dais cuenta, si comparamos lo que vosotros habéis dicho que se necesita mejorar y lo que yo os he comentado como profesional o como sistema que debemos mejorar, prácticamente es lo mismo. Soporte informático adecuado, tecnología robusta, incorporación de tecnología de uso habitual, aumentar recursos humanos, tiempo y personal suficiente, respetar hora y tiempo de consulta, que en el fondo va dentro de que todo esto esté dentro de una agenda estructurada, con tiempo suficiente, con hora por paciente y con tiempo suficiente para atender. Crear canales de comunicación y teleformación, incorporación de nuevos canales de comunicación, escucha activa, feedback continuado y empoderamiento, compartir material informativo y educativo, utilizar herramientas de comunicación y material que facilite la autogestión, como apps, infografías. Es decir, que si os dais cuenta, prácticamente los profesionales que nos hemos visto obligados, ¿no?, aunque ya algunos lo hacíamos, a utilizar, creemos que las mejoras que se han de hacer son prácticamente las mismas que vosotros opináis que tenemos que hacer. Y para acabar, yo ya acabo y a partir de ahora ya tenéis todo el tiempo que queráis o el que os deje Sandra para seguir, aparte de alguna de las cosas que ya me habéis dicho. Concluyo con algo, las conclusiones es solo una y es, esto parecía muy real, ¿verdad? El tema de, esto es una serie de los 80 en la que todo parecía muy real, que tuviéramos que utilizar mascarillas, trabajar desde casa, la videollamada, la videoconsulta, pues no.
es así, o sea, parecía tan irreal, pero aquí ha llegado. Al final, lo que se ha producido y lo que ha hecho es que esto no sea nada irreal, sino que esté siendo una realidad, es una crisis en este caso llamada COVID-19, pero yo quiero acabar con un mensaje positivo. La crisis, en el fondo, significa también cambio. Igual esta crisis es una oportunidad para cambiar, para mejorar nuestro sistema sanitario, para mejorar el modelo asistencial y para que esto lo utilicemos para mejorar la asistencia, para proporcionaros herramientas que mejoren vuestra autogestión y que al final acabemos obteniendo una mejora, como os decía, en los resultados en salud, entendida no solo como glicosilada. Creo que los que me conocéis sabéis que para mí la glicosilada es solo una cosa más, que mejoremos los conocimientos, que mejoremos la calidad de vida, que mejoremos muchísimas cosas, no solo los números. Y hasta aquí lo que yo os tenía que contar, y a partir de ahora, Sandra, lo que me vayas comentando. Sí, en el chat José Luis comentaba que tiene 64 años y que él se ha puesto con las tecnologías, se ha tenido que poner por la situación un poco, Sí. pero sí que es verdad que también nos preguntaban qué hacemos con la gente mayor que no está acostumbrada al uso de nuevas tecnologías, cómo los podemos recuperar para que puedan también tener pues estas videollamadas y que puedan participar de la consulta. La verdad es que, mira, por un lado tengo que decirte que a mí me ha sorprendido mucho gente mayor, y cuando digo mayor hablo de más de 80, con una soltura a la hora de hacer la asistencia no virtual que me ha sorprendido gratamente. Claro, muchas personas no, y además el problema de la gente mayor, a ver, mucha gente mayor tiene cuenta de Facebook, tiene smartphone y se ha comunicado durante la pandemia con sus nietos por videollamadas, es decir, que mucha gente mayor ya estaba o se ha incorporado. Es verdad que mucha gente mayor tiene deficiencias, tiene mucho deterioro del estado general o tiene limitaciones neurosensoriales, visuales, auditivas. Claro, aquí es que probablemente no podamos hacer con la persona la visita, es decir, estamos obligados a hacerla presencial o a que haya un cuidador, ya sea una persona que acompañe como cuidador externo o un familiar que sea el que conjuntamente con la persona afectada se comunique con nosotros. Es decir, a mí lo que no me gustaría es excluir a la persona mayor y hacer solo la visita con el cuidador, ¿no? Pero por desgracia esto también nos pasa en la visita presencial. ¿Cuántas veces no nos viene un cuidador porque la persona no puede salir de casa, no oye, no ve o hay un deterioro cognitivo? Es decir, hay cosas que son insalvables, pero son insalvables en la consulta presencial y en la virtual. Yo creo que mucha gente mayor, no sé si somos nosotros como sanitarios o es su entorno el que, si le ayuda, si le enseña, y muchos, insisto, ya durante la pandemia, para poderse comunicar con sus familiares lo han hecho, si se les enseña a utilizar la videollamada de WhatsApp o el Facebook, van a poder comunicarse con nosotros de una manera muy fluida, siempre insisto que no haya estas limitaciones auditivas, cognitivas, visuales o grandes deterioros del estado general, que es que van a hacer imposible la visita, ¿no? Y ahí vamos a necesitar del cuidador, ya sea familiar o sea cuidador externo. También nos trasladaban, lo que pasa es que no sé si este es el lugar, el tema del freestyle. ¿Cómo lo pueden conseguir? Bueno, me imagino que esto... No, yo creo que este no es el lugar. este no es el Lo foro, quería y comentar además, para que supiera que lo hemos leído, pero que no vamos a no. entrar ahora en caso por caso. En cualquier caso nos pueden llamar a la asociación y podemos solucionar este tema. Básicamente los comentarios también sí que es verdad que nos decían que, claro, te dicen que te llamarán, no te dicen exactamente igual la hora y sí que estás todo el día un poco como pendiente del teléfono, nos comentaban también por el chat. Un poco, supongo que acostumbrarse a eso, que hay un día o unas horas determinadas que tendremos que estar ahí pendientes. Vale, nosotros en el caso, claro, yo ahora te hablo como servicio de endocrinología y nutrición del Hospital de Sant Pau, no puedo hablar de primaria, no puedo hablar de otros servicios, no puedo hablar de ambulatorios. Nosotros damos fecha con día y con hora. Como mucho a veces puede pasar que llames antes de la hora programada, en mi caso y en el de
puedo hablar prácticamente por todos mis compañeros, si llamamos antes de la hora programada y la persona nos dice que en esos momentos, como tenía previsto que la llamada fuera a la 1 y le estamos llamando a las 11, no puede atendernos, se suspende la llamada y se le llama a la hora que se había acordado. Pero en nuestro caso, las visitas, o sea, nosotros tenemos una agenda cada día en la que aproximadamente el 50% es presencial y el 50% es virtual, que es un poco también lo que nos ha exigido la dirección, que una de las razones es evitar las aglomeraciones de las personas en las colas de los mostradores, en las salas de espera, para poder evitar aglomeraciones, mantener distancias y evitar propagación del COVID. Nosotros, ya te digo, en nuestro caso, la visita no presencial va con fecha y con hora. Las de ahora, las de antes que eran asincrónicas, eso ya también lo sabía tanto la persona o el cuidador como nosotros, que tanto ellos tenían entre 24 y 72 horas para descargar como nosotros para dar la respuesta. Pero la sincrónica, que es la de en tiempo real, que es la que estamos haciendo ahora, en nuestro caso se da día, se da hora y se respeta el día y se respeta la hora. Y, insisto, si no se respeta porque se llama antes, que es lo que a veces hacemos, si la persona nos dice que no le va bien, llamamos más tarde. Si esto, en el caso de las personas que lo dicen, no se está produciendo, creo que sí que es algo que deberían de exigir, porque igual que antes no ibas a las 8 de la mañana al hospital y estabas pendiente toda la mañana y esperando en una sala a que te atendieran, no tienes por qué estarlo ahora con una llamada. Tienes que tener más o menos, si no es una hora exacta, sí, una definición temporal concreta de una hora máximo en el que sabes que tu profesional te va a llamar. No puedes estar toda la mañana pendiente. Yo eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues si te parece, Cintia, ha quedado muy claro que tenemos muchos retos por delante, tanto Sí. sanitarios como pacientes, y ahí nos tenemos que poner las pilas todo. Es la hora ya, cerramos. Como hemos dicho en las ponencias anteriores, si tienen alguna duda, que nos la hagan llegar y podemos trasladársela a Cintia, podemos acabar de resolver cuestiones. Totalmente, lo que queráis, si por Twitter, por vía la asociación, como consideréis. Pues muy bien, muchas gracias a todos y aquí dejamos esta ponencia. Gracias a vosotros.